A los 68 años, uno cree que ya lo ha visto todo en la vida, que ya ha aprendido las lecciones más difíciles y que la paz finalmente ha llegado. Pero esa noche, en la cena de celebración de mi nuera, descubrí que mi paz era una ilusión, construida sobre 15 años de explotación y falta de respeto. Esa mujer me humilló frente a mi propio hijo y mis nietos, riéndose de mi vida de jubilada, de mi soledad. Ella no lo sabía, pero en ese momento decidí que sería el último centavo mío que verían. Y lo que sucedió después, con mi venganza silenciosa, terminó revelando una traición mucho mayor que la de ellos, y que destruiría el matrimonio de mi hijo para siempre. Antes de seguir contando mi historia, dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? Me encantaría saberlo. Mi nombre es Paloma. Soy viuda desde hace 15 años. Mi esposo, Antonio, fue la luz de mi vida. Cuando él se fue, me dejó con una promesa, que yo cuidaría de nuestro hijo, Cayo, y de su familia. Y me lo tomé en serio. Asumí el papel de una proveedora silenciosa, un banco andante. Pagué la hipoteca de su casa, la escuela de mis nietos Marina y Tomé, el seguro de salud, los coches, las vacaciones, todo. No porque lo necesitaran, sino porque sentía que era la única manera de honrar la memoria de Antonio y de sentirme útil. Pero con el tiempo, mi generosidad se convirtió en un derecho en sus cabezas, y yo, que tenía tanto que ofrecer, me volví invisible. El colmo fue en una cena, supuestamente para celebrar el ascenso de mi nuera, Marcela, que me di cuenta de lo invisible que me había vuelto a los ojos de mi propio hijo. Yo, como de costumbre, llegué con un buen vino y la expectativa de una noche en familia. «Madre, tienes que venir. Marcela fue ascendida a gerente regional. Estamos celebrando en casa de forma más íntima», me dijo Cayo por teléfono, con esa voz dulce que heredó de su padre, mi Antonio, que nos dejó hace 15 años. Compré un buen vino, me puse mi mejor suéter, el que Antonio me regaló en la última Navidad que pasamos juntos, y conduje hasta la casa, que técnicamente era mía. Después de todo, quien pagaba la hipoteca todos los meses era yo, aunque el nombre en el contrato fuera el de Cayo y Marcela. Cuando llegué, mis nietos Marina y Tomé corrieron a abrazarme. Marina, con sus 11 años, ya mostraba la inteligencia afilada de su abuelo. Tomé, a los 8, tenía mi forma tranquila de observar el mundo. «Abuela, ¿traes algo para nosotros?», preguntó Tomé, con esos ojos grandes que me recordaban tanto a los de Antonio. «Tomé, qué falta de educación», le regañó Cayo, pero con una sonrisa que parecía decir, «así es como se hace». La cena comenzó tranquila. Marcela abrió el vino que yo traje sin mucho agradecimiento y se sirvió primero a sí misma, luego a Cayo. «Entonces, Paloma, ¿cómo va la vida de jubilada? Debe ser bueno no tener que preocuparse por nada, ¿verdad?», preguntó Marcela, mientras cortaba el filete que yo sabía que costaba 1/3 de mi cheque de jubilación. «Es tranquila», respondí, tragándome junto con el vino una respuesta más sincera. «Pero siempre hay cuentas, ya sabes». «Ah, vamos, suegra. ¿Qué cuentas? Vives sola en ese apartamento minúsculo. ¿En qué gastas? ¿En Netflix?», se rió, mirando a Cayo en busca de aprobación. Él sonrió, cómplice. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una banda elástica estirada por años que finalmente se rompía. «En realidad, Marcela, gasto en muchas cosas. En la hipoteca de esta casa, por ejemplo». El silencio cayó sobre la mesa como un peso. Cayo se atragantó con el vino. «Madre, no vamos a hablar de eso ahora. Es la celebración de Marcela». «Es exactamente por eso que quiero hablar», continué, sintiendo una valentía que no tenía desde hacía años. «Estamos celebrando tu ascenso, Marcela. Felicidades. Significa que ahora tu salario aumentará, ¿verdad?». «Bueno, sí, un 30% más», respondió ella desconfiada. «Genial, porque a partir del próximo mes no pagaré más ninguna de sus cuentas, ninguna». Cayo dejó caer el tenedor. Los ojos de Marcela se entrecerraron. «¿Qué quieres decir con eso, suegra?
Nos ayudas de vez en cuando, pero... ¿De vez en cuándo? La interrumpí, sintiendo la sangre hervir en mis sienes. En los últimos 15 años, desde que Antonio murió, he pagado casi 1 millón de pesos para ustedes: hipoteca, escuela de los niños, seguro de salud, coche, vacaciones en Disney, todo. Madre, tú siempre te ofreciste, protestó Cayo, con la voz aguda. ¿Me ofrecí? ¿O simplemente asumieron que yo pagaría? ¿Cuándo fue la última vez que me dieron las gracias? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron si yo necesitaba algo? Marcela se levantó, con la cara roja. Mira, Paloma. No voy a aceptar que vengas a mi casa. ¿Tu casa? La corté. Te voy a mostrar de quién es esta casa. Me levanté también, fui al coche y volví con una carpeta negra, aquella donde guardaba todos los comprobantes, extractos, recibos. 15 años de generosidad silenciosa y no reconocida. Aquí, dije, esparciendo los papeles por la mesa sobre los platos de comida. Cada centavo que pagué, todo documentado. ¿Y sabes por qué? Porque Antonio me pidió que cuidara de ustedes. Fue la última promesa que le hice. Marina y Tomé miraban asustados. Cayo tenía lágrimas en los ojos, pero no sabía si eran de vergüenza o de rabia. Madre, no puedes simplemente cortar todo así, susurró él. Puedo, y lo haré. Marcela acaba de ser ascendida. Tú trabajas a tiempo parcial en el supermercado. Es hora de que se valgan por sí mismos. Me levanté, besé la frente de mis nietos y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. Tienen 30 días para reorganizar sus finanzas. El 1 de septiembre, todos los pagos automáticos serán cancelados. Conduje a casa en silencio, sin radio, sin nada. Solo el sonido de mi respiración y la extraña sensación de un peso siendo quitado de mis hombros. Al llegar a casa, fui directamente al cuarto que todavía mantenía como Antonio lo dejó. Me senté en el borde de la cama y miré su foto en la mesita de noche. Prometí cuidar de ellos, Antonio, murmuré, pero no prometí dejar que me trataran como un banco andante. Perdóname si esto no es lo que querías. Juraría que escuché su suave risa en el viento que entró por la ventana. Antonio siempre fue más fuerte que yo. Él habría puesto límites mucho antes. Me acosté, sin cambiarme de ropa, y por primera vez en muchos años dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertarme en medio de la noche, pensando en las cuentas que tendría que pagar al día siguiente. Poco sabía yo que esa noche de sueño tranquilo sería la última por un buen tiempo. Lo que yo no esperaba era que Cayo descubriría, al revisar los documentos que dejé, que Marcela tenía una segunda familia en otra ciudad, y que parte del dinero que yo les daba estaba siendo usado para sostener esa traición que duraba años. El escándalo que se seguiría cambiaría para siempre no solo nuestras finanzas, sino el tejido de nuestra familia. A la mañana siguiente me levanté con una extraña mezcla de culpa y alivio. El café sabía diferente, más fuerte, tal vez porque finalmente no lo tomaba con el amargor de la resignación. Mientras contemplaba la lluvia fina por la ventana de la cocina, mi celular no dejó de sonar. Cayo. 7 llamadas perdidas. No contesté. En su lugar, tomé mi cuaderno de notas, aquel que empecé a llenar justo después de la muerte de Antonio. 15 años de registros minuciosos, no solo por organización, sino porque siempre supe que un día necesitaría defenderme. La primera entrada databa del 18 de julio de 2010. Antonio se ha ido hoy. Prometí que cuidaría de nuestro Cayo y su familia. Transferí 15,000 a su cuenta para gastos inmediatos. Hojeé algunas páginas. Diciembre 2010, Navidad. Pagué pasajes para que fueran a la playa. 20,700 pesos. Cayo dijo que sería la primera Navidad sin tristeza desde que Antonio se fue. Marzo 2011. Nació Tomé. Pagué hospital privado. 22,000 pesos. Marcela mencionó que el plan de salud de su empresa no era lo suficientemente bueno. Junio 2012. Cayo pidió ayuda con la entrada de la casa nueva.
500,000 pesos. Marcela dijo que la inversión inmobiliaria es la mejor herencia que puedo dejar para los nietos. Y así sucesivamente. Año tras año. Siempre la misma dinámica. Ellos nunca pedían directamente, solo insinuaban necesidades, expresaban deseos, mencionaban oportunidades. Y yo, incapaz de negar cualquier cosa al hijo de Antonio, simplemente abría la cartera. El teléfono sonó de nuevo. Cayo. Esta vez contesté. Madre. Su voz estaba temblorosa. Necesitamos hablar. No puedes hacer esto. Ya lo hice, hijo. La decisión está tomada. Pero los niños, la escuela, la casa, tienen salarios. Úsenlos. No entiendes. No alcanza para cubrir todo. Entonces recorten lo que no es esencial. Todo el mundo lo hace. El silencio del otro lado de la línea me dijo todo. Nunca tuvieron que tomar decisiones financieras difíciles. Yo siempre amortiguaba cualquier impacto. Madre, Marcela está furiosa. Dice que nos traicionaste. Me reí amargamente. ¿Traicioné? ¿Yo? ¿Así es como ella ve 15 años de apoyo financiero? ¿Como una obligación mía que ahora estoy traicionando? Dijo que lo hiciste para humillarnos frente a los niños, que podrías haber hablado en privado. ¿Cómo hablaron ustedes conmigo antes de asumir que yo pagaría por todo? ¿Cómo me consultaron antes de comprar la casa, los coches, matricular a los niños en la escuela más cara? Otro silencio. Entonces escuché un ruido de papel. Madre, esos extractos que dejaste aquí, hay pagos que yo ni siquiera sabía que existían. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo es eso? Transferencias mensuales a un tal Luciano Alves. ¿Quién es ese hombre? El nombre no me era familiar. Nunca transferí dinero a nadie con ese nombre, Cayo. Está aquí, madre, en los extractos de la tarjeta de Marcela, la que tú pagas. 15 transferencias en los últimos 2 años, cantidades entre 3 y 5,000. Sentí un escalofrío. Tal vez sea alguna cuenta de la casa. Madre, su voz se quebró. Hay más. Encontré correos electrónicos en el ordenador. Ese Luciano tiene un hijo, de 4 años. El peso de esa revelación cayó sobre mí como una tonelada de ladrillos. No solo había financiado el estilo de vida cómodo de mi hijo, sino que inadvertidamente había sostenido la traición de mi nuera. Cayo, yo no lo sabía. Yo tampoco, respondió él, con una voz que ya no parecía la suya. Pero ahora lo sé, y gracias a ti. La conversación terminó así, abruptamente. Me quedé sentada en la cocina durante horas, viendo la lluvia arreciar afuera, pensando en cómo mi decisión de cortar el apoyo financiero había desencadenado una avalancha que ahora amenazaba con sepultar no solo las finanzas de mi hijo, sino su matrimonio. Al día siguiente, comencé a hacer lo que prometí. Llamé al banco y cancelé todas las transferencias automáticas. Llamé a la escuela de los niños e informé que no renovaría la matrícula para el próximo semestre. Llamé a la aseguradora de los coches, a la administradora de la tarjeta de crédito, a la clínica dental donde Tomé hacía tratamiento de ortodoncia. En cada llamada sentía una mezcla de liberación y aprensión. ¿Qué sería de ellos ahora? Y más importante, ¿qué sería del matrimonio de Cayo después de la revelación de la traición? 3 días después, sonó el timbre. Era casi medianoche. Abrí la puerta y encontré a Cayo con una maleta pequeña y los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Puedo quedarme aquí por unos días?, preguntó, sin mirarme a los ojos. Abrí los brazos y él se arrojó a ellos, como hacía cuando era pequeño, y Antonio aún estaba vivo. Sentí sus lágrimas mojar mi hombro. Ella lo admitió todo, sollozó. 4 años, madre. 4 años de mentiras, y con tu dinero. Lo ayudé a acomodarse en su antiguo cuarto, que mantenía intacto. Cuando finalmente se durmió, exhausto de tanto llorar, me senté en la sala e intenté procesar todo lo que había sucedido. Mi decisión de cortar el apoyo financiero no era solo sobre dinero o reconocimiento. Era sobre dignidad.
sobre enseñar a Cayo y a los niños el valor del trabajo, de la honestidad, de la responsabilidad. Pero ahora, esa lección venía envuelta en un dolor que jamás desearía para mi hijo. A la mañana siguiente, encontré a Cayo en la cocina, preparando café. ¿Y los niños?, pregunté. Con ella, respondió secamente. Por ahora, hasta que decida qué hacer. ¿Y qué vas a hacer? Me miró con los ojos de Antonio, determinados, heridos, pero fuertes. Primero, voy a buscar un empleo a tiempo completo. Después, voy a luchar por la custodia de mis hijos. Y entonces, respiró hondo, voy a reconstruir mi vida, sin depender de nadie. En ese momento, a pesar de la tristeza, sentí un orgullo inmenso. Cayo era hijo de Antonio, después de todo. Tenía la misma fuerza interior que yo tanto admiraba en su padre. ¿Y sabes una cosa, madre?, continuó, sirviéndome una taza de café. Tenías razón. Nunca te di las gracias adecuadamente por todo lo que hiciste por nosotros. Di por sentada tu ayuda, y permití que Marcela hiciera lo mismo. Tomé un sorbo de café. Estaba fuerte, como me gustaba. Quiero que sepas, dijo, sentándose frente a mí, que a partir de ahora, cada centavo que quieras dar a tus nietos pasará por mí, y será valorado, y reconocido. Asentí, incapaz de hablar debido al nudo en la garganta. Lo que siguió fueron semanas de turbulencia. Marcela intentó de todo, negó, luego admitió parcialmente, después intentó culpar a Cayo por la frialdad en el matrimonio. Intentó manipular a los niños, diciendo que la abuela y el padre querían separar a la familia. Corrió la voz por el vecindario de que yo los había abandonado financieramente por tacañería. Pero la verdad tiene piernas largas. Pronto, los detalles de la traición de Marcela comenzaron a circular, y con ellos salieron a la luz todas las historias de mi generosidad silenciosa a lo largo de los años. La primera vez que me crucé con Marcela, después del rompimiento, fue en el supermercado donde Cayo ahora trabajaba a tiempo completo. Ella estaba con Marina y Tomé, aparentemente haciendo las compras de fin de semana. Nuestros ojos se encontraron entre los estantes de cereales. «Niños, vayan a buscar helado», instruyó rápidamente, queriendo alejarlos de mí. «¡Abuela!», gritó Tomé, ignorando a su madre y corriendo hacia mí. Marina la siguió, más contenida, pero igualmente afectiva. Abracé a mis nietos con fuerza, sintiendo la falta que me hacían. 2 semanas sin verlos parecían una eternidad. «¿Cómo están?», pregunté, agachándome para ponerme a su altura. «Papá trabaja mucho ahora», dijo Tomé, «y mamá siempre está nerviosa». Marina miró a su madre, que se acercaba con una expresión cerrada, y susurró: «Tuvimos que cambiarnos de escuela, abuela. La nueva no tiene piscina». «Paloma», me saludó Marcela fríamente, «¿vienes a fiscalizar cómo estamos sobreviviendo sin tu dinero?» «Vengo a comprar comida, como todo el mundo», respondí, manteniendo la calma por los nietos. «Pero me alegro de ver a los niños». «Ah, ¿ahora te importan? ¿Después de arrancarles todo lo que tenían?» Sentí la sangre hervir, pero respiré hondo. «Marcela, eso no fue lo que pasó y lo sabes. Tal vez deberíamos hablar en otro lugar, sin los niños». «No tenemos nada de qué hablar. Destruiste nuestra familia». Tomé se aferró a mi pierna, confundido y asustado. Marina, siempre más perceptiva, intervino. «Mamá, la abuela no destruyó nada. Fuiste tú la que le mintió a papá. Los oí peleando». El rostro de Marcela palideció. Agarró el brazo de Marina con fuerza. «Nunca más repitas eso. Vamos, ahora». «Suéltala», ordené, con una autoridad que no usaba desde hacía años. «La estás lastimando». En ese momento apareció Cayo, todavía con el uniforme del supermercado. Su rostro mostraba el cansancio de quien trabajaba de pie durante 8 horas, pero también una nueva dignidad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Tu madre está intentando poner a mis hijos en mi contra», acusó Marcela. Cayo miró a sus hijos, a mí, y finalmente a su exesposa. «Marcela, los niños se quedan conmigo este fin de semana. Está en el acuerdo». «¿Acuerdo?», pregunté, sorprendida.
Temporal, explicó Cayo, hasta que salga el divorcio. Marcela soltó una risa amarga. Divorcio que solo estás pidiendo porque tu madre te llenó la cabeza. Divorcio que estoy pidiendo porque tienes un hijo de 4 años con otro hombre, rebatió Cayo, con una calma impresionante. Ahora, dame a los niños y ve a hacer tus compras en otro lugar. Para mi sorpresa, Marcela obedeció. Tal vez porque estábamos en público, tal vez porque algo en la nueva postura de Cayo la intimidaba. Se alejó, no sin antes lanzarme una mirada de puro odio. ¿Cómo te las estás arreglando?, le pregunté a Cayo mientras caminábamos hacia el estacionamiento, cada uno de nosotros sosteniendo la mano de un niño. Es difícil, admitió. Tuvimos que cambiarnos de escuela, vender uno de los coches, cancelar las clases de natación e inglés. Estoy intentando conseguir un ascenso a supervisor, pero llevará tiempo. ¿Y la casa? Él dudó. Estamos atrasados con la hipoteca. El banco envió el primer aviso ayer. Sentí un nudo en el pecho. A pesar de todo, era mi hijo y mis nietos enfrentando dificultades. Cayo, yo puedo. No, madre, me interrumpió. Tenías razón. Necesitamos aprender a vivir con lo que tenemos. Marcela nunca va a cambiar si seguimos dependiendo de los demás. En ese momento, sentí un orgullo inmenso por él. Pero también preocupación. ¿Y los niños? Escuela, salud. Se mordió el labio, pensativo. Eso es lo que más me preocupa. No quiero que sufran por nuestras elecciones. Llegamos a mi coche. Los niños entraron en el asiento trasero, animados con la perspectiva de pasar el fin de semana en casa de la abuela. Tengo una propuesta, dije, mientras ayudaba a Cayo a poner las pequeñas mochilas de los nietos en el maletero. Déjame ayudar con los gastos de los niños, solo de ellos. Escuela, salud, actividades importantes para el desarrollo. Nada para ti o Marcela. Él me miró con los ojos llorosos. Madre, no sé si puedo aceptar. No lo estoy ofreciendo por ti, Cayo. Lo estoy ofreciendo por mis nietos. Y por Antonio. Él nunca me perdonaría si yo dejara que los niños sufrieran para enseñarles una lección a ustedes. Cayo me abrazó fuerte, como no hacía desde hacía años. Gracias, madre, pero tengo una condición. ¿Cuál?, pregunté sorprendida. El dinero va directo a las instituciones. Escuela, plan de salud. Nada pasa por nuestras manos, y Marcela tiene que saber exactamente de dónde viene el dinero y darte las gracias públicamente. Sonreí, reconociendo la astucia de mi hijo. Antonio estaría orgulloso. En las semanas siguientes, comenzamos a implementar este nuevo arreglo. Pagué directamente la escuela, más modesta pero aún de calidad. Renové el plan de salud de los niños. Inscribí a Tomé en clases de fútbol y a Marina en un curso de programación. Ella siempre tuvo un talento natural para la tecnología. La noticia se esparció rápidamente por la comunidad. La narrativa inicial de Marcela, que yo era una anciana tacaña que había abandonado a la familia, comenzó a cambiar. Principalmente cuando Cayo, honrando nuestra condición, se aseguró de explicar a todos que la ayuda era exclusivamente para los niños y reconoció públicamente lo mucho que yo había hecho por ellos en los últimos 15 años. Un mes después de ese encuentro en el supermercado, recibí una llamada inesperada. Era Marcela. Paloma. Su voz sonaba diferente, humilde, tal vez. ¿Podemos hablar? Acepté encontrarla en un café cerca de mi apartamento. Llegó puntualmente, más delgada y con profundas ojeras. Gracias por venir, dijo, mientras se sentaba frente a mí. ¿Qué quieres, Marcela?, pregunté directamente. Ella respiró hondo. Primero quiero disculparme, por lo que dije en la cena, por cómo actué después, por todo. Me mantuve en silencio, esperando que continuara. Arruiné todo, Paloma. Mi matrimonio, mi relación con los niños, mi dignidad. Y lo peor es que solo me di cuenta de lo que tenía cuando lo perdí. ¿Incluyendo mi dinero? No pude evitar la provocación. Ella tuvo la decencia de parecer avergonzada. Sí,
incluyendo tu dinero. Me acostumbré a un estilo de vida que no podía mantener sola. Y en lugar de estar agradecida, yo me resentí. ¿Y la otra familia?, pregunté, yendo directo al grano. Marcela se pasó la mano por el rostro, claramente angustiada. No es exactamente una familia. Es un hijo, sí, pero Luciano y yo, es complicado. Estoy escuchando. Lo conocí en un viaje de negocios. Fue un lío. Cuando descubrió que estaba embarazada, amenazó con contárselo todo a Cayo si yo no lo ayudaba financieramente. ¿Entonces usaste el dinero que yo le daba a mi hijo para esconderle tu traición? Ella asintió, incapaz de mirarme a los ojos. No tengo forma de justificar eso, Paloma. Fue un error en todos los niveles. Tomé un sorbo de mi café, observando a la mujer rota frente a mí. Parte de mí quería golpearla. Otra parte sentía lástima. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, pregunté. Porque quiero arreglar las cosas, con Cayo, con los niños. Empecé terapia. Estoy intentando entender por qué hice lo que hice, y me di cuenta de que el primer paso es dejar de mentir. ¿Y qué esperas de mí? Ella dudó. Nada, en realidad. Solo quería que supieras que reconozco el mal que causé, y que estoy intentando cambiar. Nos despedimos sin promesas ni grandes resoluciones. Pero esa noche, al reflexionar sobre nuestra conversación, me di cuenta de que tal vez había esperanza para Marcela. Y si había esperanza para ella, la había para mi familia también. 6 meses pasaron desde aquella noche fatídica en que anuncié el fin de mi ayuda financiera. El otoño llegó, pintando los árboles del parque cerca de mi apartamento en tonos de ámbar y rojo. Era domingo, y yo había invitado a toda la familia a almorzar. Cayo llegó primero, con los niños. Parecía diferente, no solo por el nuevo corte de pelo más corto y práctico, sino por una confianza que emanaba de él. Supervisor del supermercado ahora, había logrado alquilar un pequeño apartamento de 2 cuartos cerca de la nueva escuela de los niños. «Madre, trajimos postre», anunció, entregándome un pastel que claramente era casero. Marina lo hizo, con un poco de mi ayuda. Marina sonrió, orgullosa. A los 12 años se estaba convirtiendo en una joven responsable y talentosa. «Es de manzana, abuela», como el que hacía el abuelo Antonio. Sentí un nudo en la garganta. Él estaría muy orgulloso de ti, cariño. Tomé, ahora con 9 años, exploraba el apartamento como si redescubriera el lugar. «Abuela, ¿todavía tienes ese juego de ajedrez? ¿El de madera?» «Claro que sí, está en el estante de la sala. ¿Por qué no vas a buscarlo para que juguemos después del almuerzo?» Mientras Tomé corría a la sala, el timbre sonó de nuevo. Era Marcela. Sola, cargando una botella de vino y un paquete. «¿Puedo pasar?», preguntó, con una vacilación que jamás había demostrado antes. Abrí la puerta completamente, dándole paso. Cayo y ella se saludaron con un abrazo rápido, pero educado. Los niños corrieron a abrazarla. El almuerzo transcurrió en una atmósfera de tregua cautelosa. Hablamos de trabajo, escuela, el tiempo. Evitamos temas espinosos. Después de comer el delicioso pastel de Marina, Marcela pidió hablar. «Tengo algo para ustedes», dijo, entregándole el paquete a Cayo. Él lo abrió, revelando un álbum de fotos. Al hojearlo, sus manos temblaron. «Son todas las fotos de tu padre que pude encontrar», explicó Marcela. «Las mandé a digitalizar, a restaurar las dañadas. Hay copias impresas y un pendrive con los archivos digitales». Cayo miró a su exesposa con sorpresa. «Pero, ¿por qué?» «Porque me di cuenta de lo mucho que borramos a Antonio de nuestras vidas», respondió ella. «Raramente hablábamos de él, no teníamos fotos expuestas, como si nunca hubiera existido». Se volvió hacia mí. «Paloma, sé que nunca podré deshacer el mal que causé, pero quiero que sepas que estoy intentando ser una mujer mejor, el tipo de mujer que Antonio aprobaría como madre de sus nietos». En ese momento, para mi sorpresa, Marcela sacó otro sobre del bolsillo
y esto es para ti. Un comprobante de que abrí una cuenta de ahorro para los estudios universitarios de Marina y Tomé. Estoy depositando el 15% de mi salario todos los meses. Aún no es mucho, pero crecerá. Tomé el sobre, emocionada. Gracias, Marcela. Esto significa mucho. Ella asintió, visiblemente nerviosa. Hay una cosa más que necesito decir. En realidad, hacer. Se levantó y, para nuestro asombro, se arrodilló ante mí. Paloma, traicioné tu confianza, desperdicié tu generosidad y le falté el respeto a tu hijo. Fui una ingrata, una mentirosa y un pésimo ejemplo para tus nietos. Pido perdón, no porque lo merezca, sino porque necesito que sepas que reconozco cada error que cometí. La sala quedó en silencio absoluto. Los niños observaban, confusos pero atentos. Cayo tenía lágrimas en los ojos. Yo no sabía cómo reaccionar. Levántate, Marcela, dije finalmente. En esta familia no nos arrodillamos unos ante otros, solo intentamos hacer lo que es correcto. Ella se levantó, visiblemente emocionada. Es lo que estoy intentando hacer ahora. Después de ese momento intenso, la atmósfera se relajó gradualmente. Jugué ajedrez con Tomé. Él ganó para mi sorpresa y deleite. Marina le mostró a su madre y a su padre una aplicación que estaba desarrollando en sus clases de programación. Cayo y Marcela conversaron civilizadamente sobre los horarios de los niños para la próxima semana. Al final de la tarde, cuando todos se preparaban para irse, Cayo me abrazó fuertemente. Gracias, madre, susurró, por todo. ¿Por qué, exactamente?, pregunté. Por enseñarnos el valor de las cosas, no solo del dinero, sino de la honestidad, del trabajo, del respeto. Cuando él se apartó, vi en sus ojos el reflejo de Antonio, esa mezcla de fuerza y ternura que siempre me conquistó. Marcela se acercó para despedirse. Paloma, sé que es pronto para pedir esto, pero... ¿considerarías venir a cenar a mi casa algún día, cuando sea mi semana con los niños? Me gustaría, respondí sinceramente. Después de que todos se fueron, me quedé sentada en la sala por un largo tiempo, mirando el álbum de fotos de Antonio. Cada imagen traía de vuelta recuerdos. Nuestra boda, el nacimiento de Cayo, vacaciones en la playa, navidades en familia. Ese hombre fuerte y gentil que me enseñó tanto sobre el amor y la dignidad. Verías orgullo en mis ojos hoy, Antonio, murmuré a su foto favorita, la que nos tomamos en nuestro 20º aniversario de bodas. Él sonreía con esa confianza serena que siempre lo caracterizó. En las semanas siguientes, una nueva rutina comenzó a establecerse. Los sábados, yo buscaba a Marina y a Tomé para pasar el día juntos. Cine, parque, museo, lo que ellos quisieran. Cayo se enfocaba en su trabajo en el supermercado, donde fue ascendido de nuevo, ahora a gerente asistente. Marcela cumplía rigurosamente con sus obligaciones financieras y emocionales con los hijos. Una noche, recibí una llamada inesperada. ¿Señora Paloma? Una voz masculina, desconocida. Sí, ¿quién habla? Soy Luciano Alves. Mi corazón se disparó. El amante de Marcela, el padre de su hijo fuera del matrimonio. ¿Cómo consiguió mi número?, pregunté, intentando mantener la calma. Marcela me lo dio. Dijo que debería hablar con usted directamente. ¿Sobre qué? Sobre su nieto. Miguel tiene 4 años. Es hijo de Marcela. El test de ADN lo confirmó. Y creo que merece conocer a su abuela y a sus hermanos. Me senté, aturdida por la audacia de ese hombre. Pero entonces, algo en su voz me hizo hacer una pausa. No era arrogancia lo que escuchaba. Era... ¿miedo? ¿Preocupación? Luciano, ¿qué quiere exactamente de mí? Nada financiero, si es lo que está pensando, respondió rápidamente. Marcela está cumpliendo con sus obligaciones, pero Miguel pregunta por la familia de su madre, por los hermanos que él sabe que existen, y yo no quiero que mi hijo crezca sintiéndose un secreto sucio. Cerré los ojos pensando en Antonio. ¿Qué haría él?
La respuesta vino inmediatamente. Él abriría los brazos a ese niño inocente que no tenía la culpa de los errores de los adultos. ¿Todavía está en Río?, pregunté. Sí, voy a hablar con Cayo. No puedo prometer nada, ¿entiende? Esto afecta a toda la familia. Entiendo perfectamente, y gracias por no colgarme. En los días siguientes tuve la conversación más difícil de mi vida con mi hijo. Como era de esperar, la reacción inicial fue de rabia, luego de negación, finalmente de tristeza. ¿Ella quiere que yo acepte al hijo de la amante como parte de la familia?, preguntó Cayo, incrédulo. No es lo que Marcela quiere, es lo que es justo para ese niño, respondí suavemente. Miguel es inocente, y es hermano de tus hijos, quieras o no. Él se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando por la ventana. El padre me habría convencido de hacer esto, ¿verdad?, preguntó finalmente. Sonreí. Él ni siquiera necesitaría convencerte. Antonio simplemente haría lo que es correcto, sin importar lo difícil que fuera. Un mes después, nos encontramos todos en el Parque Central, territorio neutral. Cayo, Marcela, Marina, Tomé, yo y Luciano con el pequeño Miguel. El parecido entre el niño y Tomé a la misma edad era impresionante. Los primeros minutos fueron tensos, con todos caminando sobre huevos. Pero entonces, Tomé, con la inocencia típica de los niños, le preguntó a Miguel si le gustaban los dinosaurios. El rostro del niño se iluminó, y pronto los dos estaban corriendo por el parque, rugiendo y fingiendo ser T-Rex. Marina, más reservada, observaba desde lejos. Me acerqué a ella. ¿Estás bien, cariño? Ella asintió, pensativa. Es extraño, abuela, tener un hermano que nunca conocí. La vida a veces es complicada, Marina. Pero, ¿sabes lo que tu abuelo Antonio siempre decía? Que la familia no es solo quien tiene la misma sangre, es a quien elegimos amar y proteger. Ella miró al pequeño Miguel, que ahora se reía a carcajadas mientras Tomé lo perseguía. Parece simpático, concluyó simplemente, y no tiene la culpa de lo que hicieron los adultos. En ese momento, mirando esa escena improbable, mi hijo conversando civilizadamente con el ex amante de su exesposa, mi nuera jugando con los 3 hijos, yo, una viuda de 70 años observando una familia que se reconstruía de formas que jamás imaginé. Sentía a Antonio más presente que nunca. No fue fácil. Aún no lo es. Hay días de tensión, de lágrimas, de dudas. Pero también hay días como este, en los que veo un nuevo tipo de familia surgiendo de las cenizas de la antigua. Cayo y Marcela no volvieron a estar juntos, ni deben. Algunas traiciones son irreparables, pero aprendieron a ser compañeros en la crianza de los hijos, todos ellos. Luciano, sorprendentemente, se convirtió en un aliado de Cayo en muchos aspectos, especialmente en lo que respecta a la educación de los niños. En cuanto a mí, descubrí que aún tengo mucho que aprender y que enseñar. Mi venganza silenciosa, como bromeó Cayo un día, acabó transformándose en una lección para todos nosotros sobre el valor, no solo del dinero, sino de la honestidad, de la dignidad, del perdón. 6 meses después de aquella cena fatídica, recibo una llamada de Cayo. Madre, ¿puedes venir a cenar con nosotros hoy? Los niños te extrañan. ¿Estarán todos?, pregunto, sabiendo que él entendería a quién me refiero. Sí, es el cumpleaños de Miguel. Pensamos que sería bueno celebrarlo juntos. ¿Llevo un regalo? Solo tu presencia, madre, es suficiente. Cuelgo el teléfono y voy al cuarto de Antonio. Tomo su foto de la mesita de noche. Verías orgullo en mis ojos hoy, repito, sabiendo que, donde quiera que él esté, Antonio sonríe a nuestra imperfecta, complicada, pero amorosa familia. Al salir de casa, noto que no reviso la cartera para ver si tengo suficiente dinero. Ya no necesito ser el banco de la familia. Ahora soy solo lo que siempre debí haber sido. Una madre, una abuela, una suegra, una mujer que honró su promesa al hombre que amaba,
no solo sosteniendo financieramente a su hijo, sino enseñándole a caminar por sí mismo. Y mientras conduzco hacia lo que antes era la casa que pagué y ahora es simplemente la casa de Cayo y los niños, siento una paz que no conocía desde hacía 15 años. No es una venganza silenciosa lo que completo hoy. Es un viaje de redención para todos nosotros. Lo que Antonio me pidió en su lecho de muerte no era ser un banco, sino un faro. Alguien que guiara a nuestro hijo y a nuestra familia por los caminos difíciles con amor, pero también con firmeza. Llevó tiempo, lágrimas y valentía, pero finalmente entendí el verdadero significado de la promesa que hice. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, es el legado que Antonio merece. Estaciono frente a la casa y veo a los niños, los tres, corriendo a recibirme. Sus sonrisas son la prueba definitiva de que hice lo correcto. La venganza más dulce no es la destrucción, sino la transformación. Y nuestra familia, por improbable que parezca, está finalmente transformada. ¡Abuela!, gritan al unísono. Y en ese momento, sé que este título, no el de proveedora, no el de banco, sino simplemente el de abuela, es el único que realmente importa. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Habrías cortado el apoyo financiero o habrías seguido pagando por todo? ¿Crees que Marcela merece el perdón? Cuéntame en los comentarios. Y si te gustan las historias de giros y superación, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuestro próximo video.